¿Qué crees que están pensando los candidatos ahora mismo, en esos instantes? Mira, hay muchas formas de responder a esa pregunta. Por el tiempo hay que elegir poco argumentos, pero contundentes, ¿no? Eh, lo que dijera un padre de familia común y corriente de cualquiera de nosotros, que hoy en día, le voy a hacer la figura familiar, hoy en día no lograron los padres, las madres, una jubilación porque se dedicaron a la chamba, pero invirtieron en sus hijos, los hicieron estudiar, sea algo técnico, sea algo universitario, le dieron una educación familiar con valores a sus hijos, a sus hijas, y hoy en día los hijos, las hijas, le cubren a sus padres sus comiditas, sus caprichos, el uso de su hogar, pagar los impuestos que tienen que pagar, se dan cuenta. Entonces, los padres chambearon duro, ahora descansan, hacen cosas bonitas, cocinan un poquito, hacen su mermelada, hacen su queque, papá se pasea por ahí, y los hijos le cubren a los padres las necesidades materiales. Por supuesto que también afectivas y emocionales, porque la familia continúa. Y hay un continuo y una protección. Eso es invertir en juventud. O sea, es asegurar el porvenir de la familia en términos sociales, macrosociales, políticos. Invertir en juventud es asegurar la vida de una sociedad. Y hacer buena inversión. O sea, si yo hago una perspectiva de los próximos 50 o 100 años, como se señalaba, yo tengo que pensar qué tipo de joven tengo que formar para lograr ese cometido. Y los jóvenes y las jóvenes no tienen que ser entes pasivos, estarle pidiendo platita al Estado, ya pues dame para mi actividad, dame para mi empresa, mi emprendimiento. No, es un derecho. O sea, hay que hacer conciencia que el tesoro público es un tesoro de todos los peruanos y peruanas. Y no hay que estar mendigándolo. Claro, hay que tener los mecanismos de solicitud, de postulación, de concurso, porque tiene que estar bien rendido. Ese es otro tema, eso es una cuestión administrativa. Pero como conciencia política, histórica, espiritual, les pertenece para asegurar no su proyecto personal de vida, que ya es bastante, sino asegurar el país. El que no piensa en juventud no está entendiendo cómo funciona un país. Los jóvenes son los genes de recambio y regeneración de una sociedad. Son sociedad, son ciudadanía plena, pero que fluye de modo que te libera mecanismos para sanar la historia, pero también para proteger la historia de lo que viene. Pensadores como Maturana dice que los jóvenes no son el futuro del país. Estoy totalmente de acuerdo. El futuro del país son los adultos. El futuro del país son aquellos que estamos ahorita diciendo qué hicimos y qué no hicimos. Yo soy el futuro del país porque ahora me toca a mí asumir responsabilidades. Tengo hijas jóvenes, acompaño grupos, niños. Yo soy el futuro actuando. Pero tuve una juventud que me dieron la oportunidad y también la conquisté para tener información, conocimientos, experiencia, prácticas, lucidez, para ser un adulto distinto a las adulteces
adultocráticas, adultocéntricas, y ser un adulto que más bien abre la puerta y las ventanas para que los jóvenes entren con zapato y todo a la historia. Si ustedes no se meten en la historia del Perú, hoy en día, no esperen un futuro. No, el futuro lo hacemos ahorita, con cada cosa. Pero, como les digo, con conciencia política, ciudadana, como lo están haciendo ustedes, yo los he escuchado en varias regiones, y creo que ese es el concepto que ustedes tienen claro. Porque tienen que exterminar varias lácaras de este país, la lacra de la corrupción. Tienen que exterminarlo porque eso les come su futuro, eso les come su presente y eso les come sus proyectos personales de vida y eso come al país. Claro que no solo los jóvenes, tenemos que hacer toda la sociedad. Tenemos que exterminar la lacra del feminicidio, que pone a ciertas conductas masculinas, adversa, deplorable, contra mujeres o contra aquello que nos parezca femenino, sin respetar las diversidades y la equidad de género. Esa lacra hay que y eso se termina con una formación consciente. Hay que invertir para formarnos de un modo que nos permita vernos entre iguales, cariñosamente y respetuosamente, recuperar la vida de pareja donde la pareja es signo y sinónimo de protección y cariño. La pareja no es propiedad privada, ni es a quien pueda someter. La pareja es quien te acompaña de ahora y para después y prolongado. Si no funciona hay que separar, pero hay que hacer todo lo posible porque funcione. Porque una estabilidad en la pareja hace que los hijos también sean estables. Y luego tienes hijas e hijos estables gobernando el país. Las parejas hacen lo que quieren, los hijos se inestabilizan, tienen conflictos emocionales, se pelean con el papá, se pelean con la mamá, menos, pero con el papá se fue. Esos jóvenes, ¿con qué fuerza van a asumir este país si tienen a sus padres y madre descompuestos? Se les cae la fuerza. Y para asumir liderazgo por este país, la principal fortaleza de una joven y un joven es papá y mamá, con todos sus defectos. Así los criaron sus padres también a ellos, pero hay que romper el circuito y ustedes sean ciudadanos plenos, hijos plenos, hijas plenas, que respetan que su padre y su madre estuvieron ahí para darle la vida y lo que tienen, aunque se han comportado pues al modo que saben hacerlo. Discúlpalos, perdónalos, pedile gracias, Padre, por lo que me ha dado y lánzate a la historia. Siempre mirando atrás para decir qué hicieron mal para yo no repetirlo. Hay un tema, y creo que el rol de la mujer particularmente es un rol importante en la historia de ahora. Creo que todos los géneros tienen que participar, pero la mujer en componente con lo femenino tiene una tarea histórica porque son tiempos, estamos en una era del rol protagónico de lo femenino, rol protagónico de la mujer. Nos guste o no a los varones. Y hay que sentarse, escuchar y poner lo que tenemos como masculinos para evitar cualquier maltrato a la mujer. Y también acompañar para que cogobiernen con sus otros géneros, porque si no, solamente estamos volteando la tortilla y eso no resuelve. Entonces, el componente femenino, con valor agregado, o sea, ¿qué es lo que cambia? No es un tema de cambiar masculino por femenino y ya está, no, 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 no. Tiene que tener un valor agregado, tiene que tener un estilo, una forma, un rostro, un olor y sabor distinto para la historia. Y a eso hay que recuperar cuál es esa sensibilidad y aporte diferenciado, significativo, con todas las construcciones que han habido en lo femenino y con todas las desconstrucciones que pueden haber, pero que las mujeres decidan cómo quieren ser y sentirse en esa historia. Los varones hemos tenido tiempo para hacerlo y lo hemos hecho mal y hay que aceptar. Y hay que aceptar. Hay que asumir que así ha sido. Entonces, me dejo entender, el perfil de la historia está en aquellos políticos que quieren hacer el bien común, que nos
que no son corruptos, que no se van a corromper y que exterminan la corrupción. Primero. El segundo es aquellos que respetan lo femenino en su emergencia y florecimiento y evitando cualquier maltrato, real y simbólico. El otro gran tema de la historia es antipandemia. O sea, la pandemia es otra dominación de los humanos, ya en su conjunto, unos más que otros, contra la naturaleza y contra aquello que la naturaleza puede ofrecernos como bien común, no como recursos naturales, porque ya se sabe que no hay un recurseo, se agota. Entonces ahí también hay una humildad y un papel. Ustedes y nosotros de esta época tenemos que bregar con mucho cariño por respetar a la naturaleza, porque la naturaleza nos está pasando factura y nos va a pasar más factura. La pandemia es un fruto, mal fruto, del papel agreste que ha tenido la humanidad, las sociedades que quieren, las que han querido acumular riqueza de manera incesante contra la madre naturaleza. Hay una tarea, y por eso hay que invertir en jóvenes, para que los jóvenes sean capaces de exterminar la corrupción, de exterminar el feminicidio particularmente, promover el rol de la mujer, para exterminar ese maltrato contra la naturaleza. Ya los objetivos del desarrollo sostenible creo que ya marcaron por ahí una ruta a nivel global, internacional, mundial, que dicen, oye, tenemos que salvar el planeta. El Papa también lo dice, la Casa Común, o sea, esa es la ruta. Y entonces tienen que formarse ustedes para estas tres cosas y para una cuarta. Nos hemos cargado de conceptos, ideas que no son nuestros y que no nos funcionan en esta tierra, que pueden complementar nuestras prácticas, pero que no nos funcionan. El individualismo, por ejemplo, es un concepto que está ahí, pero que no es nuestro. En este país, en este territorio, el concepto de colectividad, de reciprocidad, de ayuda mutua, es un concepto que está mucho más cercano a la historia milenaria de este país que el concepto de individualidad. Bueno, una vez establecido lo colectivo, podemos aceptar, asumir la individualidad como persona, como proyecto personal de vida, pero no como un proyecto egoísta que se traiciona a toda la colectividad. No funciona. Entonces, tenemos que crear otra epistemología o recrear o reaprender nuestra epistemología para poder gobernar y entender este país. El tema de la ayuda mutua, la reciprocidad, son conceptos y categorías de este país, de estas culturas. El tema de la equidad de género es una solución que viene para ayudarnos a entender qué está pasando, pero nuestras culturas ya sabían mantener una especie de equilibrio de géneros complementarios, intercambiables. No es que habían roles estancos, sino que uno podía mutar en el otro, inclusive entre adultos y entre viejos y niños se mutaba, no había una especie de jerarquía rígida, había una jerarquía de autoridad. Y hay, en muchas culturas todavía, y hay, pero muy flexible. Hay mucha epistemología, muchos saberes en nuestra localidad que hay que volver a recuperar, y eso implica irse un poquito más atrás a ver a sus abuelas y abuelos y tatarabuelas y tatarabuelos, para decir, papito, ¿cómo hacían ustedes? Y poder sacar aquello que nos sirve para construir un nuevo diccionario que nos permita hacer la historia. Entonces, quiero decir, tiene la tarea de anticolonizar nuestro país. Tenemos que descolonizar las mentes y las almas y poder crear una epistemología propia desde lo local. Potencialidades locales donde ustedes puedan construir su historia, abrirse al mundo, pero primero lo local con su propio saber, con su propia forma de tratar a la mujer y al varón, con su propia forma de asumir lo político y asumir los roles y la cosa pública, y ese modo de tratar a la naturaleza. Y para eso hay que formarse. Yo digo, yo quiero ir por acá, entonces, ¿qué formación, qué profesión, en qué me preparo para poder entrar en cualquiera de estos cuatro caminos que la historia nos está abriendo
de lo que ya mencioné, ¿no? La pandemia, el feminicidio, la corrupción y la colonización de nuestras mentes nos está carcomiendo 200 años. Y entonces a ustedes les toca, con la compañía de nosotros, hasta donde podamos. Entonces, invertir en jóvenes y en las jóvenes significa revertir todo eso para tener una sociedad donde me dé gusto estar, un barrio, un pueblo donde me dé gusto estar y vivir bonito y tranquilo, sin angustias, sin ansiedades, sin estar luchando, porque la sociedad y el Estado comienzan a cumplir su propio rol. No basta con políticas de juventud. Hay que poner a los jóvenes en toda la cosa pública, en toda la política pública, porque son país, no son solamente un sector aislado de la sociedad, son país. Y son país que está actuando y que está aquí y ahora y con mucha fantasía y con muchas ganas de hacer una cosa distinta. Yo lo sé. Y si no lo hacen en sus grupos y organizaciones, háganlo en las calles, que es el lugar más ético y legítimo que tenemos todavía para defender democracias y bien común y la naturaleza y a particularmente ahora a las mujeres y ya. En eso creo que por ahí van mis ideas, ¿no? Gracias. Gracias, Marco. Más bien, Alexis, bueno, para ir cerrando esto, ¿qué nos puedes decir frente a la reflexión que ha hecho Marco Bazán? Muy acertado, ¿no? Y instar a los jóvenes a que sean parte de la historia. Esa es una palabra muy fuerte, ¿no? ¿Cómo te metes tú a ser parte de la historia de un país? Es decir, hay muchas quizás preguntas por respondernos, pero ¿tú qué podrías decir? En todo caso, tú como experto en gestión pública, es decir, ¿qué crees que nos espera en todo caso de tener un proyecto de ley general de juventudes? Y claro, y teniendo acá al presidente de la comisión, porque el presidente de la comisión está conectado acá en la sala. Él se ha comprometido a estar en el evento, todo el evento, y justamente, ¿qué tenemos que hacer como reflexión final, Alexis? Bueno, a ver si me escuchas así, ¿no? Como reflexión final a todo ese tema de invertir en los temas juveniles y a formar justamente, como decía Marco, parte de la historia, es ese proceso formativo que tiene que darse tanto en las familias como en las escuelas, como en la comunidad, como en todo medio que ayuda justamente a este aprendizaje, ¿no? Y como lo decía hace un momento, como la ley general, al igual como existe el Código del Niño y el Adolescente, las políticas en favor de la mujer y de las comunidades indígenas, también ayudan justamente a este protagonismo de los jóvenes, ¿no? O sea, veamos el proceso y el camino que han seguido las políticas para la mujer, las políticas para las comunidades indígenas, las mismas políticas para los niños que hoy día tienen su plan nacional de desarrollo de la infancia, ¿no? O sea, ¿por qué los jóvenes no lo pueden tener? O sea, ¿por qué esperar a que el gobierno central me dé las pautas? Y eso se debe justamente a dos cosas, ¿no? Uno, como sigo insistiendo, al tema de desconocimiento, y para eso hay que trabajar mucho en el tema formativo y en educación, ¿no? Y el otro, ¿no? Tener una norma que te ampare, ¿no? Con respecto al tema de la garantía de tus derechos, ¿no? Ya comentaba, ya lo dije nuevamente, Max Hernández, respecto al tema de que la justicia, ¿no?, sea más empática con los jóvenes como son las oportunidades, ¿no? Porque para la justicia todo el peso de la ley, pero para las oportunidades no hay todo el peso de la ley, ¿no? Y como también ya ha dicho Marco, el tema del protagonismo de los jóvenes pasa porque
uno, los jóvenes seamos solidarios, ¿no? Y justamente todo lo que trabajemos, desde normas, de decretos, desde el mismo desarrollo, justamente apunte a esa solidaridad que de hecho, primeramente debería construirse en la familia, y si no es así, en la escuela, y si no es así, a través de las organizaciones juveniles, ¿no? Que permitan construir este proceso, ¿no? Sabemos que cuando se llega a la adolescencia hay toda una etapa de rebeldía. Sabemos que cuando se termina una carrera profesional se cree que se puede conquistar el mundo, pero no es suficiente. Se necesita una política sólida que esté detrás de ello, ¿no? Para garantizar este avance, ¿no? Y como lo digo, concluir con un proceso de solidaridad, ¿no? Que se genere a partir justamente de esta garantía de los derechos. Porque yo, teniendo garantía de que existen derechos, yo puedo decirle a mi compañero del costado, podemos salir adelante y no estar compitiendo, porque lamentablemente hoy en día el modelo nos implica que yo compito con mi compañero del costado en lugar de decir yo trabajo de manera conjunta, ¿no? Con el de mi costado, ¿no? Para poder salir adelante, como lo han hecho ya las políticas para la mujer, políticas para los niños, políticas para para las comunidades, ¿no? Y bueno, y hay políticas que han quedado relegadas, ¿no? Como las políticas de juventud y las políticas de poblaciones afrodescendientes, ¿no? Así que esa es mi reflexión, tratar de sacar adelante este proyecto de Ley General de Juventud como un piso igualitario para todos los jóvenes, entendiendo que la juventud es diversa. O sea, no es igual un joven de 15 a 19 que de 20 a 24, o de 25 a 29, o uno rural que uno urbano, que uno de comunidades indígenas o de comunidad afroperuana, o uno que tuvo la oportunidad de concluir la educación universitaria y otro no, pero siempre va a existir eh, esa, eh, esa discriminación o esa debilidad frente a otros grupos, ¿no? Que no van a permitir, ¿no? Que logre el protagonismo y el desarrollo que necesita, ¿no? Y y por estas eh, eh, por estas moratorias de las cuales yo ya les he explicado anteriormente, ¿no? Ciudadanía juvenil tiene que ir todo de la mano, ¿no? Tanto los castigos como mis oportunidades y mis derechos deberían ir de la mano, de tal manera que el desarrollo integral de la juventud se vea plasmada no solamente en leyes, sino también en políticas nacionales, ¿no? Así que muchas gracias y bueno, y que tengan una bonita tarde. Gracias, estimado Alexis. La verdad, una linda reflexión referente a este tema. La verdad, el respaldo es unánime. Hemos tenido la oportunidad de estar en 11 regiones y me escriben más chicos que quieren hacer actividades a nivel de su región. Bueno, obviamente en las regiones que no hemos podido alcanzar a hacer actividades. Sin embargo, yo quiero, antes de cerrar este panel, contar con la opinión también de Marco Bazán frente a lo que se ha dicho, e ir cerrando, y para empezar la mesa número 2, que tenemos que en todo caso participar, chicos. La idea es participar en la mesa número 2 y dar nuestro parecer referente al proyecto de Ley General de Juventudes. Muy bien. Marco, escuchando a Alexis, ¿qué podemos decir como conclusión y que pueda servir a los chicos y a las chicas, quizás como herramienta para en todo caso reinventarse en este momento tan difícil, pero que el proyecto de Ley General de Juventudes va a ser una herramienta, al parecer, importante para poder legislar en materia de juventud, quizás en futuro también ir construyendo otros marcos que quedan pendientes? Sí, mira, las leyes, las normas,
tienen dos características o dos dimensiones. Una es plasmar el ejercicio o hacia el ejercicio del derecho, porque si no hay derecho, como ya se decía, lo decía Alexis, tampoco se puede invertir. O sea, para que el dinero pueda hacer su circuito, tiene que estar en un marco jurídico, porque si no, no funciona así. Hay ciertas formalidades, cierto buró que es importante. Pero es importante porque si no, no podemos acceder a ninguna posibilidad. El otro rasgo y dimensión de una ley es una especie de visión, es una especie de plan futuro, es una especie que ahora se llama tu teoría de cambio. Es decir, un escenario que te inspira a caminar hacia él. Entonces, una ley no solamente, o una constitución, o en este caso una ley de juventudes, aunque habría que leer toda la Constitución y ver qué articulados están en función a la promoción del protagonismo de las juventudes y cuáles no, sin darnos cuenta. Nos permite entonces tener un horizonte inspirador, ¿no? Y a veces lo que hacemos es juzgar la ley porque no se cumple mi derecho y la matamos. Más bien es complementario. Como no se cumple mi derecho, significa que no vamos a llegar a ese horizonte futuro. Salvo que haya leyes que no me permiten caminar más allá y gestar oportunidades y posibilidades, tantos talentos que ustedes tienen. Entonces, analizar y juzgar las leyes así, ¿no? Como lo inmediato y aquí y ahora, cómo me favorece, cómo me implementa, trabajo, estudios, en la diversidad, si soy del campo, la ciudad o intercalado. Y lo otro es cómo eso me inspira para mi generación y para otras generaciones futuras, mi perspectiva de cambio. Y entonces uno lo ve con mayor dinamicidad. Y otra herramienta es la organización. Si ustedes no mantienen sus organizaciones, ¿saben qué significaría que espacios como el RENAJU, el CONADES juvenil, que también anda por ahí, los movimientos apostólicos de jóvenes, los scouts, o sea, una diversidad, también los clubes deportivos, o sea, todos los estamentos donde hay jóvenes? ¿Se imaginan ustedes cuando se junten y digan en un congreso nacional y digan, oye, los jóvenes y las jóvenes de este país le queremos decir esto a las autoridades que gobiernan hoy en día el Estado? Eso tendría una fuerza, una potencia inimaginable. Pero tienen que organizarse, pues, o sea, organizarse, ¿qué significa? Tener grupos de base o tener situaciones locales, como puede ser hasta tu familia, puede ser tu organización juvenil, y entonces tú dices, oye, desde acá lanzo mi voz local, desde mi voz local a mi voz regional, la voz nacional, y queremos plantearle una agenda a este país que nos incorpore, que nos integre. No una agenda para que nosotros veamos cómo la van haciendo, no, para sumar. Para sumar, porque si no se suman, se restan. Si no se suman, se restan. Ya están restados porque están excluidos, expulsados. ¿Saben cómo se siente la exclusión cuando tú vas a buscar un empleo y no lo encuentras? Pues ya estás excluido. Porque una nación tendría que tener un puesto de trabajo y de empleo, de chamba, de cachuelo, para cada joven que quiere ejercer su derecho al trabajo. Si no lo hay, ya eres un excluido. Y no es que por suerte vamos a ver, ahora sí entro, o decir cómo se va para yo poder entrar, a eso nos empuja, ¿no, Alexis? No, pues, no. Y hoy está demostrado que el fastidio del periodo adolescente no es un fastidio negativo, es una manifestación, como dicen las adolescencias que se reúnen también y tienen su organización nacional. No somos adolescentes, somos potencia. Se me cambiaron el concepto.
como no nos dejan ejercer esa potencialidad, es que nos enojamos. ¿Se dan cuenta? Entonces la rebeldía viene posterior a la negación de esa capacidad de poder transformar la historia. Y cualquier ser humano, a cualquier edad, se puede volver adolescente cuando no le permiten ejercer sus condiciones, su potencialidad, su vitalidad, su ser, tal y como quieren ser, con la forma que quieren ser. Y claro, una última herramienta es la formación, la autoformación. Fórmense, lean, discuten, pensamiento crítico, pero lleguen a acuerdos, lleguen a construir consensos, lleguen a construir saberes colectivos, porque hay mucho pensamiento crítico, pero que no logra configurar un pensamiento juvenil social. ¿Cuál es el pensamiento social de esta generación? No hay, porque hay un montón de pensamiento. Hay que ir configurando una ideología, una postura, una apuesta, un paradigma, desde las juventudes que tengan rostro de país, que tengan rostro de sociedad, rostro de Estado, y que digan, oye, esto le planteamos, y que la ley de juventud que se está promoviendo nos permita ser gestores de esa historia. Gracias.